Buenas tardes. La clase de hoy va a estar referida al tema ejes y planos de simetría de las entidades geométricas básicas. Los cuerpos geométricos básicos ya hemos visto en otra clase donde están desarrolladas sus características, su generación y su clasificación dentro de las superficies. Pero vamos a retomar los poliedros y algunos cuerpos redondos para estudiar la simetría que poseen a través de ejes y planos de simetría. Recordemos que hay figuras planas que se llaman polígonos y que forman parte de los poliedros. Los polígonos pueden ser regulares e irregulares, donde se reconocen distintos grados de complejidad entre los elementos que componen los polígonos, como ser lados, ángulos, diagonales, perímetros, superficie. Las figuras planas las diferenciamos de los poliedros, que son cuerpos formados por una unión de caras o superficies planas. Estas superficies o caras encierran un volumen finito y se los denomina por la cantidad de lados que la configuran, por la cantidad y características también de sus ángulos internos. Los elementos principales del poliedro son las caras, las aristas, los vértices y sus diagonales. ¿Qué era un volumen? El volumen es una región cerrada del espacio limitada por un número determinado de caras o superficies, que pueden ser planas o curvas. Y a diferencia de las figuras planas, los volúmenes son tridimensionales. Hay dos clases de cuerpos geométricos, los poliedros y los cuerpos redondos. Tenemos los poliedros regulares, que son 5, llamados tetraedro, hexaedro, cubo, octaedro, icosaedro y dodecaedro. Estos cuerpos también se llaman platónicos. Y dentro de los poliedros irregulares están los prismas y las pirámides. Para ser poliedros regulares deben cumplir con ciertas condiciones. Sus caras son polígonos regulares, sus aristas son de igual longitud, sus ángulos interiores son iguales y cada uno de estos poliedros se inscriben en una esfera. Además, tienen una relación particular entre ellos. En el cubo se pueden inscribir los otros poliedros regulares. Entonces vemos que en el cubo tenemos el tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Hay una relación de reciprocidad entre ellos. Esa relación, también llamada dualidad, vemos que, por ejemplo, en el cubo, el trazado de una de las diagonales de cada cara del cubo constituye la arista del tetraedro que podemos obtener en su interior. Así también en el cubo y el octaedro, los centros de cada cara del cubo son los vértices del octaedro dibujado en su interior. Hay un conjunto de poliedros que son llamados semirregulares, son cerca de 20, y están conformados por dos tipos de polígonos regulares. Así tenemos que cuadrados más triángulos equiláteros nos dan el cubo octaedro, cuadrados más pentágonos regulares nos dan el triacontágono y cuadrados más hexágonos regulares el poliedro de Kelvin. Tenemos los prismas, que son poliedros irregulares y tienen un par de bases y tienen caras laterales que son paralelogramos. Están los prismas rectos, los prismas oblicuos
los regulares y los irregulares. Otro grupo de poliedros irregulares son las pirámides, que tienen por base un polígono y tienen caras laterales triangulares con un vértice común. De acuerdo al polígono que forma la base, va a llevar el nombre de la pirámide. Aquí hay una variedad de pirámides. El polígono de la base le da el nombre a la pirámide. Entonces tenemos pirámide de base cuadrangular, pirámide de base triangular, pirámide de base pentagonal o pirámide de base hexagonal. Otros cuerpos llamados redondos, que también son utilizados en arquitectura, son cuerpos geométricos formados por figuras geométricas curvas. Es decir, no están limitados por polígonos. Dentro de este grupo tenemos la esfera, el cilindro y el cono. Vamos a ver algunos ejemplos en arquitectura. Aquí tenemos superficies poliédricas regulares conformando espacios de exposición. Por un lado vemos al cubo junto a otras formas y al dodecaedro en forma agrupada. A la izquierda, un prisma de base hexagonal con quiebres en sus techos. A la derecha, una pirámide de base cuadrada. El uso de cuerpos redondos en arquitectura. A la izquierda, el cono en una catedral y a la derecha, la esfera en una obra sustentable en Dubái. El cilindro a la izquierda con un desarrollo más vertical y a la derecha dos cilindros que se relacionan y tienen distintas proporciones. Cada uno de estos cuerpos que estamos estudiando tienen una estructura que la caracteriza. Podemos decir que la estructura es la forma organizada. La estructura ordena cada configuración relacionando sus elementos constitutivos. ¿Cuáles son esos elementos? Los lados, los vértices, los ángulos, los centros, los ejes, que van a definir las características fundamentales. Tanto en el plano donde tenemos las figuras básicas como en la tridimensión donde trabajamos con volúmenes, la estructura básica se define geométricamente por sus componentes, líneas, puntos o áreas. En los volúmenes, estos elementos generan planos interiores y planos exteriores que definen el perímetro del prisma. Estos planos se trazan en coincidencia con puntos, ejes y líneas significativas de las figuras de base y laterales del volumen, configurando en el poliedro nodos, ángulos, espacios menores por un proceso de subdivisión ordenada. Un plano significativo de un volumen podemos designar a aquel que corta el cuerpo y muestra su sección principal, llegando al límite de sus caras, aristas, etc. Para estudiar la simetría en los cuerpos geométricos, vamos a ver el concepto de simetría. ¿Qué significado tiene? La simetría significa bien proporcionado y equilibrado, y estudia el orden regular entre las formas. Es una manera de ordenar las formas, de estudiar el orden a través de diferentes operaciones, movimientos y superposición.
Ampliamos ese concepto, también significa mensurado, que quiere decir que se puede medir, de proporción adecuada de las partes de un todo entre sí y también con ese todo. Es la armonía de posición de esas partes respecto de otras y el total. Entonces es un concepto relacionado con la armonía, con el equilibrio, con la proporción. Y tiene como elementos para el estudio los planos de reflexión y los ejes de rotación. El plano de reflexión es aquel que divide el cuerpo en dos mitades, siendo una reflejo exacto de la otra. Es el plano que lo corta el poliedro en dos partes iguales. Este plano de reflexión también contiene al eje de simetría. Vamos a estudiar en el cubo cuántos planos de reflexión tiene. Vamos a repetir que el plano de reflexión divide o corta el poliedro en dos partes iguales o dos mitades. Tenemos en el cubo tres planos medianos, uno horizontal y dos verticales. Estos planos pasan por el punto medio de una arista hasta el punto medio de la arista opuesta. El cubo también tiene planos oblicuos. Estos planos coinciden con el trazado de la diagonal de la cara a la diagonal de la cara opuesta. Aquí en este gráfico están trazados dos planos y en las siguientes diapositivas veremos los trazados de otros planos de este mismo tipo. Aquí hay otros dos planos oblicuos, pero la característica es que están en forma vertical, coincidiendo con las diagonales de las caras. Bueno, y aquí tenemos los otros dos planos que contabilizan 6 en total. En este gráfico se muestran todos los planos oblicuos del cubo, juntos. Y aquí están en el cubo todos los planos de reflexión que posee. A los 6 planos oblicuos le sumamos los 3 planos medianos. En total son 9 planos. ¿Qué pasa en los prismas? Tenemos el prisma de base cuadrada, donde tiene dos planos que coinciden con las diagonales de los cuadrados de las bases. Tiene otros dos planos que unen el punto medio de los lados de las bases y hay un plano horizontal. En total tiene 5 planos de reflexión. En el prisma de base hexagonal hay planos que pasan por los vértices y hay planos que pasan por los puntos medios de los lados de la base. Y tiene otro también horizontal. En total suman 7 planos. En el caso del prisma de base rectangular, es el que menos cantidad de planos tiene. 2 verticales y 1 horizontal. Y el prisma de base pentagonal tiene 5 verticales más 1 horizontal, que suman 6 planos. En las pirámides, los planos pasan todos por el vértice y la cantidad de planos depende del polígono de su base. El otro elemento de la simetría es el eje de rotación. El eje de simetría es la recta que atraviesa el poliedro y lo hace girar.
Si ese cuerpo que gira alrededor del eje se superpone, es decir, coincide con la posición inicial antes de un giro completo de 360 grados, entonces ese eje es de simetría. Vamos a ver los ejes en el cubo. Cuando gira a los 90 grados, se superpone consigo mismo, es decir, que coincide con su posición inicial. El cubo tiene tres ejes que pasan por los centros geométricos de sus caras, uniendo los centros de las caras opuestas. Tiene otros ejes que van desde la mitad de arista, atravesando el poliedro, hasta la mitad de la arista opuesta. Tiene otros dos del mismo tipo que el anterior, de mitad de arista a mitad de arista opuesta. Tiene otros dos que suman 6 de las mismas características. Tiene otros que pasan por sus vértices y atraviesan el poliedro y van hasta el vértice opuesto. Aquí tenemos otros 4 ejes de simetría. En este gráfico están todos los ejes del cubo, que en total suman 13. Entonces, en el cubo tenemos ejes de simetría 13 y planos de reflexión 9. Y en otros poliedros, ¿cuántos tenemos? En el octaedro regular tiene la misma cantidad que el cubo, en ejes y planos. El tetraedro regular tiene 7 ejes y 6 planos. En el cono, cualquier plano que contenga el eje es plano de simetría. Tiene infinitos planos. Por cada punto del círculo de base podemos trazar un plano de reflexión. El único eje de rotación del cono une el vértice con el centro de su base. Los planos de reflexión nos permiten realizar particiones en los poliedros, tanto por 2 como por 3 planos. En el cubo obtenemos distintas particiones combinando planos medianos y oblicuos. Estas son las diferentes particiones por 2 planos de simetría. Podemos realizar las particiones eligiendo cualquiera de los planos. En este ejemplo, si tomamos 2 planos verticales, es posible sacar una parte, realizar una extracción por 2 planos de reflexión. Con este volumen particionado podemos realizar cambios de posición y orientación. Casi todas las formas son entidades orientadas en el espacio. En este caso, la orientación espacial del volumen es vertical. Con la orientación espacial vertical vemos otras posiciones del volumen. Aquí ese mismo volumen con particiones tiene otra orientación espacial. En este caso es horizontal.
con esa orientación espacial horizontal y distintas posiciones. Cambiando su orientación, podemos decir que cada una de ellas va a generar alguna cualidad expresiva y significativa de la forma. Con la misma presentación, variando sus posiciones. Ahora vamos a ver cortes por 3 planos de simetría en el cubo. Si los cortes se realizan con 3 planos de reflexión, obtenemos un volumen con una extracción menor. En el primer cubo se realizan por 3 planos medianos. En el segundo cubo hay 2 planos oblicuos y uno horizontal. Y en el tercer cubo combinamos los 3 planos oblicuos para realizar las extracciones. Aquí tenemos prismas de base pentagonal y de base hexagonal con particiones tanto por 2 como por 3 planos. Los volúmenes con extracciones se llaman formas sustractivas. Son aquellos a los que le faltan partes, pero conservan su identidad, siempre que esas extracciones no afecten sus vértices y aristas, y es posible que se completen a través de nuestra percepción. En estas maquetas tenemos volúmenes con particiones por 2 y por 3 planos de simetría. Cuando esas partes que se extraen al volumen se suman, se agregan como formas secundarias al mismo volumen, las llamamos formas aditivas. En estos ejemplos hay, en un caso, yuxtaposición de esa parte que se le adiciona y en el otro se adiciona por encastre. En estas imágenes, ejemplos de varios volúmenes con sustracciones y adiciones. Vamos a ver algunos ejemplos en arquitectura. En esta obra de arquitectura, conformada por varios cubos, presenta particiones realizadas con planos oblicuos. La parte extraída está trabajada como acceso principal al edificio. Y hay otro volumen junto a este que tiene también extracciones por planos oblicuos. En este edificio de forma cilíndrica presenta una partición obtenida con un plano vertical y un plano horizontal. Los elementos verticales que acompañan al volumen recomponen la forma. En este caso, los volúmenes son prismas puros, donde las particiones se aprovechan para generar acceso y protección a la vivienda. Este edificio, de forma piramidal, de base cuadrada, tiene una extracción, una partición con 2 planos de simetría verticales. En este conjunto de residencial vemos como un juego de adiciones y sustracciones que le dan movimiento y riqueza al conjunto.
La repetición y el ordenamiento de partes dan como resultado un juego de llenos y vacíos. La bibliografía utilizada para este tema tenemos Forma y simetría de Wolf y Kuhn, La simetría de Jacques Nicole y Aproximaciones temáticas, forma y espacio de Rivera Garat.